Hola, ¿cómo están? En este siguiente video vamos a hablar en particular de la distribución de probabilidad binomial, que es la primera distribución que encabeza nuestra lista de distribuciones discretas de probabilidad. Rápidamente repasamos lo que son las características de dicha distribución. Número 1, el resultado de una distribución binomial arroja dos posibles resultados: éxito o fracaso. O sea, o le damos o no le damos. ¿Es favorable o es desfavorable? Número 2, la variable aleatoria permite contar el número de éxitos de una cantidad fija de ensayos. Número 3, la probabilidad de éxito y de fracaso es la misma para cada ensayo, y esa es la diferencia fundamental con la otra distribución de probabilidad llamada hipergeométrica. En la distribución hipergeométrica, la cual hablaremos en otro video, pues resulta que en el caso de la hipergeométrica la probabilidad no es la misma. Aquí sí es la misma. Entonces nos tenemos que pues olvidar de ese asunto, ya que la fórmula que veremos a continuación pues es fija. Y número 4, los ensayos son independientes, uno no va a afectar al otro, son totalmente ajenos, totalmente pues distintos, y entonces pues no van a influir el uno en el otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver las fórmulas que nos van a permitir entonces calcular primero la probabilidad. Vamos a ponerlo acá, la probabilidad de NR, ¿sí? Donde N es el número de ensayos o tamaño de la muestra, y R es la ocurrencia buscada. ¿Sí? La probabilidad de NR entonces va a ser igual, la fórmula nos dice N factorial entre R factorial entre N menos R factorial por P a la R por R a la, perdón, por Q a la N menos R. ¿De acuerdo? Donde P es la probabilidad de éxito. Y Q es la probabilidad de fracaso. La probabilidad de éxito de fracaso nos va a dar 100%. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula para calcular la probabilidad de n ensayos o de un tamaño de muestra R, de un tamaño de muestra N, para una ocurrencia buscada de pues etapas o pasos, ¿de acuerdo? Ahora bien, también nos es posible mediante otra fórmula calcular la media aritmética del experimento. La media aritmética, inclusive esta es una fórmula global para toda distribución discreta. La media va a ser igual al tamaño de la muestra por la probabilidad de ocurrencia. Y también podemos calcular la desviación estándar. Esta va a ser igual a la raíz cuadrada de n por p por q. ¿De acuerdo? Y esto también es una fórmula que vamos a emplear en el cálculo. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos un ejemplo aquí. Podemos verlo, dice: el Servicio Postal de los Estados Unidos de América informa que el 95% de la correspondencia en la misma ciudad llega en un máximo de 2 días. Se envían 6 cartas a la misma ciudad. ¿Cuál es la probabilidad de, inciso A, las 6 lleguen a su destino antes de 2 días? Inciso B, 5 de ellas, de las 6, R igual a 5, lleguen a su destino antes de 2 días. Inciso C, ¿cuál es la media y la desviación estándar del evento? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver cómo se resuelve este pequeño problema.
Para el inciso A vamos a calcular la probabilidad de 6, 6. De 6, 6, donde n es igual a 6. Y nos piden también la probabilidad de que las 6, en total, la ocurrencia, las 6, lleguen a su destino antes de 2 días. Entonces vamos a aplicar aquella fórmula. Vamos a poner 6 factorial, entre 6 factorial, entre 6 menos 6 factorial, por la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito P es igual a 0.95. Eso significa que la probabilidad de fracaso va a ser igual a 0.05, dado que la suma de ambas nos tiene que dar 100%. ¿De acuerdo? Ok. Anotamos aquí 0.95 a la 6 por 0.05 a la 6 menos 6. Si hacemos el cálculo, aquí nos podremos dar cuenta que 6 factorial, hemos hablado del factorial, probablemente no sepamos lo que signifique dicha magnitud matemática. El factorial de un número es simplemente el número multiplicado por sus predecesores o por sus antecesores. Esto significa que n factorial va a ser igual a n por n menos 1 por n menos 2 puntos suspensivos. Esto significa que si yo quiero sacar el factorial de 6, pues esto va a ser igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 720, por ejemplo. ¿Sí? El factorial de 4 va a ser 4 por 3 por 2 por 1. Entonces el factorial de 6 es 720 sobre 720 sobre el factorial de 6 menos 6, que es 0. Por definición, el factorial de 0 es igual a 1, por definición. Así se define el factorial de 0 matemáticamente. Y entonces esto nos va a dar 0.95 a la 6 por 0.05 a la 0. ¿Sí? Si nos damos cuenta, 0.05 toda base elevada a la 0 potencia nos va a dar la unidad, y aquí tenemos 720 entre 720 nos da 1, dado que el 0 factorial es igual a la unidad. Esto significa que la probabilidad de 6, 6 va a ser simplemente el cálculo de 0.95 a la 6, y esto nos da 0.73. 73%. ¿De acuerdo? Ahora bien, para el inciso B, vamos a nuevamente aplicar la fórmula, la probabilidad de 6, 5. Esto va a ser igual a 6 factorial entre 5 factorial entre 6 menos 5 factorial. Por 0.95 a la 5 por 0.05 a la 6 menos 5. ¿Sí? En este caso vamos a tener 720 sobre 120 sobre 1 por 0.95 a la 5 por 0.05 a la 1. Yo les recomiendo, importante, les recomiendo que cada una de estas cantidades las hagan por separado, ¿de acuerdo? Que primero elaboren la primera fórmula, la fórmula del número de combinaciones, así se llama esta fórmula, número de combinaciones, y después hagan el valor de P a la N, a la R, y luego el valor de Q a la N menos R. Háganlo por separado. Es una recomendación que les doy. Ahora bien, si hacemos el cálculo de esta operación, aquí vamos a obtener 6 por 0.95 a la 5. Entonces esto da 6. 0.95 a la 5 nos da 0.7737 y 0.05 a la 1 pues nos da 0.05. Entonces esto nos va a dar 0.2321. Esto nos va a dar 23.21%. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para calcular el inciso C,
que nos pide la media y desviación estándar del evento, lo que tenemos que hacer, a ver, lo voy a anotar aquí abajito, el inciso C. La media aritmética va a ser simplemente n por p, y esto va a ser igual a 6 por 0.95. Esto nos da 5.7 cartas en promedio, que van a llegar correctamente a tiempo, un promedio de 5.7 cartas. Y para calcular la desviación estándar, esto va a ser igual a la raíz de NPQ. Esto nos va a dar la raíz cuadrada de 6 por 0.95 por 0.05. ¿De acuerdo? Entonces esto nos va a dar 6 por 0.95 por 0.05. .5331. Es decir, tenemos una desviación estándar de poquito más de una media carta, diríamos. 0.5331 de desviación estándar. ¿De acuerdo? Esto es entonces, a grosso modo, lo que es la distribución binomial. En otro video veremos las distribuciones hipergeométricas y la distribución de Poisson. Hasta pronto.